industria agroalimentaria es I+D, es investigación más desarrollo, es la búsqueda constante de nuevas tecnologías puestas al servicio de la sustentabilidad. I+D también es información más disponible, es aprender sobre mejores prácticas para alcanzar una producción más sostenible. La industria agroalimentaria es I+D para cuidar lo que llega a la mesa. Tiramos para el mismo lado. Estamos presentes en el campo argentino con innovación. Nuestra innovación mundial, única y de vanguardia. Un apretón de manos es suficiente para garantizar nuestra... ¿Hace falta repetir lo mismo de siempre? Nah. Por eso, en Sigma Agro, te hablamos de productos que hacen lo que tienen que hacer. Diseñados para rendir más, sin gastar de más, sin vueltas. Sigma Agro, hablamos tu mismo idioma. Advanta, somos protagonistas en sorgo, puro aceite de girasol y maíz también. Somos Advanta y somos tecnología, tradición y futuro. Los que compartimos tu misma pasión por el campo. Advanta, cultivamos la pasión que nos une. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Gracias Raúl, gracias Infocampo por la convocatoria, por confiar en mí para moderar este panel. Un panel que habla de innovación. Y creo que en la agricultura y en el campo argentino vemos mucho eso. Estamos creo yo, estamos atravesando un proceso de innovación muy importante y acá traemos a 3 protagonistas de 3 empresas totalmente diferentes que innovaron a su manera y en su momento y trajeron cosas que creo que irrumpieron en el mercado, ¿no? 3 diferentes historias que creo que es muy importante darle un contexto a cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Cómo hicieron lo que hicieron? ¿Cuánto les costó? ¿Y qué tuvieron que atravesar para llegar acá? Tenemos por un lado a Lisandro, que es fundador de Malevo. Ahora él nos va a contar de qué se trata Malevo. Tenemos a Viviana, que ella es la CEO de Tallo Verde, que es una huerta orgánica, pero no cualquier huerta orgánica. Ella nos va a contar también cómo funciona Tallo Verde. Y tenemos a Liron, que de AgriPass. Ella es israelí y bueno, creó una máquina que saca las malezas con inteligencia artificial. Así que Liron va a hablar en inglés, yo le voy a preguntar en castellano, ella va a hablar en inglés, los que lo vean en sus dispositivos van a poder ver después el subtitulado. Bueno, comenzamos por la señorita, por Liron, bienvenida. Contanos un poco de qué se trata AgriPass y esta máquina que saca malezas. Hola. Gracias for having me here. Yes, I will speak in English, and I hope that it will be okay for everyone. And if not, happy to discuss later. So my name is Liron. I'm the CEO of AgriPass Robotics. We are here, and we're introducing a robotic AI-based machine, which is trying to help farmers around the world with the problem of malezas control, the weed control. And what we're trying to do is a non-chemical, minimal tillage, kind of soil-safe solution that will help also with the labor shortage. So we are, with robotic and AI, replicate or mimic the actual work of a farmer. We see, we think, and then we act with actual robotic hands that work in the field and deal with the malezas, with the weeds between the crops and between the rows. And we are empowering the farmers to go to more sustainable, non-chemical option, because we know there is a problem around the farms and where you cannot use herbicides. And we also empower the medium farmers, the small farmers, where usually do not have access to technology, with high-end robotic solution. So now working with green, smaller farms, going into the bigger ones with other partners around the world. Thank you, Liron. Viviana, contanos sobre Tallo Verde.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tallo Verde es una huerta orgánica que fue fundada hace 22 años, está en Luján. Tenemos una gran diversidad de productos orgánicos, en este caso vegetales, frutas, también hacemos mermeladas y una variedad que tratamos de alguna manera lleguen al consumidor con un proceso muy innovador, que es una vez que se cosecha para entregar a domicilio. Es decir, todo lo que es verduras y se hace ese mismo día y ese mismo día llega a la casa. A su vez, es muy interesante habernos conocido acá en el panel con los chicos, porque uno de los problemas de la empresa en general, de una huerta, es el trabajo de mano de obra, porque es un trabajo que es al aire libre, que evidentemente nosotros peleamos con la maleza. Peleamos con la maleza desde que tenemos que preparar el cultivo, la planta se pone en la tierra cuando ya tiene una determinada altura, justamente para pelear con la maleza, y después se hace muy difícil el control, sino que nosotros básicamente convivimos con la maleza justamente. A veces es difícil también después encontrar la planta de la maleza, pero bueno, es muy difícil cuando sos orgánico. Así que es muy interesante lo que nos están proponiendo, esto que me parece súper innovador, que es la posibilidad de tener una ayuda por parte de algún tipo de maquinaria, de algo que es bastante pesado para el hombre básicamente, ¿no? Porque son horas y a veces con las inclemencias del clima. Así que básicamente la huerta orgánica es una huerta que va al mercado local, nosotros no exportamos, es básicamente para darle una mejor calidad de alimentación y de salud a nuestro consumidor. Estamos con una red muy importante de orgánicos a lo largo de estos 20 años que pudimos forjar con productores de todo el país. Todos orgánicos. Tienen productores que trabajan, que están integrados con ustedes. Claro, lo interesante de esas redes de producción orgánica es que a veces es muy difícil porque por el clima, por el clima o por tu superficie en el lugar dado que estás, que no te crece justo el cultivo para dar una mayor diversidad, porque nosotros entregamos directo en la casa. Por ejemplo, te llevamos el producto a tu casa y vos de repente decís, bueno, me gustaría, no sé, naranjas o cualquier otro producto que de repente, se cultiva en distintas provincias. Nosotros tenemos un abastecimiento, hemos logrado estos contratos con los productores orgánicos porque el 99% se exporta. Lo más interesante de tu empresa es que empezaste en el 2002-2003 con algo absolutamente innovador, porque tenías que hacer el pedido por web. Sí. No existían la tecnología que hay ahora, las apps, el WhatsApp, etcétera. Entonces tuviste que, irrumpiste en el mercado con eso, pedís la verdura o las frutas orgánicas y en el mismo día te llega a tu casa. O sea, el día que se cosecha, llega a tu mesa. Exacto, vos puedes hacer el pedido para que te llegue el miércoles de la semana que viene. Claro. O cuando sea que vos sepas que necesitas el pedido o podés organizarte. Generalmente es un pedido familiar por semana que se hace. Siempre son verduras de estación, no se puede comer tomate todo el año. Claro. Eso es un poco también aprender a alimentarse mejor y tener variedad de distintos vegetales. Y lo interesante es que cuando vos justamente vas a recibir ese producto, fue cosechado el mismo día. Cuando nosotros empezamos prácticamente mi socio, también fundador, que es mi cuñado, Carlos Marro, que es licenciado en sistemas. Yo soy abogada, pero bueno, me dedico a la producción. Sos abogada y te metiste en el mundo agro. Sí, pero a los dos evidentemente nos gusta mucho el tema. Bueno, lo que pensamos era de qué manera podemos llevar a la mesa del consumidor un producto que es muy difícil de conseguir, porque hace 20 años atrás la gente no sabía que era orgánico, que podemos
y que llegue recién cosechado, que llegue en excelentes condiciones, porque no tiene un conservante, no tiene químicos, las hojas se marchitan más rápido, tenés que poder aprovechar todos los nutrientes, se tiene que comer como si lo pudieses cultivar o cosechar de tu misma casa. Que quizás en el principio de los 2000 no se valoraba tanto, pero ahora se le da muchísimo valor a todo lo que es más natural y orgánico. Vamos con Lisandro. Lisandro tiene una historia muy particular porque él es tercera generación de productores agropecuarios, es de Pigüé, pero un día dijo, me cansé del campo y se fue a Australia a probar algo totalmente diferente. Volvió de Australia en pandemia, bueno, ahora lo vas a contar vos, pero en pandemia te quedaste en el campo y surgió una idea muy innovadora. Ya venías con toda una carga, la mente abierta del mundo, venías con toda esa carga mundial. ¿Y qué hiciste? Bueno, como vos decís, fue toda una carrera, 3 generaciones de productores, he estudiado en un colegio agrotécnico, estaba estudiando economía, pero claramente toda mi carrera, o lo que yo pensaba iba a ser mi carrera, iba a estar dedicada al campo. Pero bueno, fueron años muy difíciles, 2007, 2008 hasta el 2011, en donde hubo sequías, muy malos precios, un montón de variables que me empezaron a desilusionar profundamente del campo y hasta al punto de decidir, quizás mi carrera no va por acá. Entonces me fui en busca de no sé qué, pero bueno, rápidamente mi espíritu emprendedor me llevó a fundar mi primera empresa en el 2012. Que no tenía nada que ver con el agro. No tenía nada que ver con el agro, eran productos hechos de fibra de bambú para cama, pero eran productos de muy buena venta, entonces, bueno, fueron 2 o 3 años de mucho laburo. Y en el 2015 vendo esa empresa y me encuentro ante la situación de tener un poco de capital y ahí decido, ¿por qué no el campo? Quizás no para desarrollar mi carrera, pero por lo menos para invertir, para estar seguro, porque ¿quién va a cuidar mejor mis cosas que mi familia, ¿no? Así que vuelvo en el 2015 como inversor, y a partir de ahí me quedó como una alcancía el campo. Cada vez que hacía un nuevo negocio, después a partir de eso empecé a desarrollar negocios en el mercado de la educación, representando editoriales, vendiendo libros de texto y entre otras cosas. Cada vez que tenía un excedente venía, compraba un poquito de campo, una maquinaria y demás, pero como una alcancía, sin dedicarme. Hasta que viste la necesidad puntual en el sector contratista, digamos. Exacto, en realidad fue un poquito, como vos decías en un principio, yo quedé de casualidad, vine a visitar a mi familia por una semana y me quedé 6 meses en el campo. Entonces, eso que yo venía quizás inconscientemente no queriendo mirar, me lo pusieron enfrente. A ver qué está pasando con mis cosas, con mi campito, con mis tractores, con mis maquinarias. Y finalmente me senté con mi viejo y los ingenieros y tuvimos la conversación que teníamos que haber tenido desde hacía mucho tiempo. Y la verdad que fue devastador para mí. Fue devastador porque digo, ¿cómo es que nos estamos manejando con tal grado de informalidad? ¿Cómo es que dependen de relaciones humanas, históricas, este tipo de decisiones? ¿Cómo es que no chequeamos precios con proveedores? Básicamente entré de vuelta en pánico y digo, no puede ser. Tiene que haber otra forma de hacer las cosas. Y creaste Malevo, que es una app. ¿Es como el Uber de los contratistas? ¿Se puede definir así? Yo creo que sí, es muy gráfico decirlo de esa manera. Bueno, el mercado que más estábamos metidos es básicamente en brindar servicios de pulverización, cosecha, siembra. Y el problema que tenemos, o sea, en Argentina el 70% de los laboreos totales los llevan a cabo contratistas. Ya el productor no tiene sus máquinas, sino que depende de los contratistas para hacer estos trabajos. El tema es que es un mercado altamente estacional, que cuando uno quiere cosechar, todos los vecinos quieren cosechar, cuando uno quiere sembrar, todos quieren sembrar, lo cual genera grandes periodos de congestión. Y en la congestión se genera una asignación ineficiente de recursos. Básicamente nosotros como contratistas le debemos fidelidad a nuestros clientes más grandes. Entonces
muchas veces le tenemos que decir que no a toda esta demanda para ir a atender aquella, o viceversa. Hay estudios que muestran que la pérdida del potencial, la merma en el rinde potencial por hacer los laboreos en destiempo en Argentina es de entre el 13 y el 15%. O sea, estamos hablando de que en un país en donde hay todo tipo de recursos, incluso hay muchísimas maquinarias, el factor de organizarnos hace que estemos llegando tarde. Por eso nació Malevo, como una forma de asignar mejor los recursos móviles del agro a la demanda estacional. Y básicamente fue mirando modelos como Uber, en donde la geolocalización es un componente vital para la asignación de estos recursos. Y generamos una app, es muy intuitiva, muy fácil, en donde los productores se loguean en cuestión de minutos, generan una solicitud, y todos los contratistas geolocalizados a la redonda hacen una oferta por ese trabajo, postulando sus maquinarias con toda la tecnología asociada, tal como obviamente las tarifas y la disponibilidad. Perfecto, me encantó Malevo. Desde tu celular podés llamar a los contratistas, está buenísimo. Liron, ¿qué necesidades viste en el campo argentino? ¿Por qué viniste a Argentina a traer tu producto? Porque vos estás, o sea, desde Israel a Italia, estás con un pie en Italia y estás con un pie en Estados Unidos. ¿Cuáles son las necesidades que viste en el campo argentino que dijiste, tengo que ir a Argentina a buscar colaboración ahí para mi negocio? Well, that's a great question, actually. But first I'll say that in the few days that I've been here, I feel that in Argentina, agriculture is a central element. When you want to make a change or you want to support farmers around the world, you cannot ignore Latin America. We saw it at the beginning. We saw, the presence of the export coming from Latin America. And for us, as a young startup, only 2.5 years on the road, we're looking at the world and we're seeing where we can help, where we can be significant, we can make significant change. We started with the US, which is a big market, and we got really good fit, and we see that we really solve a problem. There is a problem with weeds. The chemicals are creating a challenge. They're creating resistance from the weed side, and there is a loss of $40 billion globally every year because of weed control. Then, okay, US ran really fast. We already have orders from there. We went to Europe, which is naturally on agriculture as well, and we're getting pull from there as well. And then when you look in the world, you're saying, okay, we want to be in Latin America. And we have the connection here in Argentina. I came for a week just to learn, just to observe, because before we act, we think, just like our robot, right? So we came here to learn, we came here to understand. And I must say, it's my third day, I think, but the conversations that we're having are substantial. The problem that I'm hearing from Viviana on her farm are substantial. We can actually help solve it. We're bringing an affordable solution. We're bringing a solution which are for small, medium market first, and there are a lot of small farmers here. We're bringing a solution that can be applied by service, which Lisandro's app can actually doing it today, and we can use it as a platform to enable the use of the machine, of the robot. So when I come to a new market, I started my career 20 years ago from market research, because I wanted to know how you get to people and how you make the impact, not just do other things with it. So I'm coming, with curiosity and questions, and I see that Argentina can be the gate for Latin America for AgriPass, and I see that it's interesting and needed here. And in the past 3 days, and tomorrow also in Mendoza, I'm meeting with partners, collaborators, and we feel that Argentina
is really strong on agriculture, have a big need, and I feel that I don't know when exactly and how it's going to be, but we can actually serve it. So why Argentina? Beautiful people, a lot of pain, we can help. Y en esto que decís, creo que Argentina se está perfilando para ser un gran exportador, si bien es un exportador de materia prima, un exportador de alimentos, con una especial atención en la sustentabilidad. Creo que de a poco vamos hacia eso, ¿no? Hacia hacer los suelos más sustentables y la agricultura también. ¿Vos qué opinás, Viviana, al respecto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que es muy importante cuidar el suelo. Y si bien yo soy productora orgánica, también tengo un pool de siembra. Sembramos en la provincia de Buenos Aires de forma extensiva 65.000 hectáreas. Y la verdad es que hoy se toma más conciencia de las zonas de amortiguación, de exclusión, de qué cosas, qué productos utilizar, qué no. Hay que cambiar la forma de pensar y toda la tecnología como a la que estamos recién escuchando por parte, para los argentinos es fantástico porque nosotros estamos necesariamente conviviendo y tratando de ser más sustentables, aunque no seamos solamente. El orgánico claramente no utiliza ningún químico, pero aún si no lo sos, evidentemente uno piensa en las superficies en este país que se siembran, tenemos que tener esa mirada hacia la sustentabilidad, la sostenibilidad. Nosotros, por ejemplo, dentro de la otra compañía, que es Virreyes, certificamos la producción utilizando quizás las más estrictas protocolos, procesos, justamente para no aplicar lo que no se necesita, para tratar de convivir con el medio ambiente y con la sociedad también, ¿no? La parte social. Entonces, es verdad lo que decís y es muy interesante la innovación en este punto, porque en general el campo, que está muy presionado, como lo dijeron anteriormente los panelistas, desde el punto de vista fiscal, los precios que no nos ayudan en el mercado, a veces tenemos que pensar en estos momentos que son difíciles, de qué manera nos volvemos más eficientes, más profesionales, y todas estas cosas suman. Es muy interesante el intercambio de visiones, incluso también la de Lee, que en realidad él viene a traer una solución al campo también con su plataforma, y uno lo piensa desde los problemas, en este caso como productora agropecuaria que soy, cuáles son los problemas, y qué bueno que haya alguien que esté pensando en una parte de ese proceso que nos alivia como productores y cómo podemos constantemente beneficiarnos, ¿no? Esta cosa de trabajar colaborando, siendo de forma transparente, eso para mí es el futuro en nuestro país y en este ámbito, porque convengamos que es un país que tiene mucho campo, que tiene mucha gente linda y que necesitamos el apoyo y la ayuda del otro justamente para ser mejor. Hablábamos fuera del panel, cuando estábamos preparándolo, lo que es el cambio generacional. Bueno, vos encaraste ese cambio generacional, lo estás encarando con mucha innovación. ¿Cuáles son los obstáculos un poco que impiden algunos procesos, no? Bien, en nuestro caso, la relación entre el contratista y el productor es una relación muy íntima, en muchos casos incluso histórica. Vos seguís con el mismo proveedor por años y probablemente incluso hasta forme parte simbólica de la familia. El problema que yo veo con eso, por ahí con esta experiencia más pragmática de un management más profesional, es que si bien es importante la confianza con los proveedores, la eficiencia de todo un mercado no se puede basar en relaciones personales. Pero tampoco podemos violentar esas relaciones personales porque obviamente tienen mucho que aportar. Entonces, para nosotros es un poco el desafío decirle, che, podés contratar a otros, mirar precios, mirar disponibilidad. Es muy importante porque vos como productor, bajo esta premisa de que el 70% de los laboreos se contratan,
vos trabajás con las maquinarias y la tecnología disponible del otro. Entonces vos necesitas saber si hay maquinarias, tecnologías como la del Liron o tecnología de punta disponible para poder aplicarla a tu campo o no. Y además, una vez que vos ya identificaste esa tecnología y esa maquinaria, vos tenés que lograr que cuando vos tenés una necesidad, en el mínimo tiempo posible, venga alguien con esa tecnología a tu campo y lo haga. Porque si vos tenés que esperar al de toda la vida, quizás por esta relación histórica, 10 días, una semana, vos tenés una merma en el rinde que quizás fue silenciosa, claro, quizás no la viste, pero estás perdiendo. Te afecta el rinde. Exactamente. Entonces yo creo que la necesidad de profesionalizar el agro no viene en detrimento de las relaciones personales, sino en hacernos más eficientes como un ecosistema productor y poder confiar un poco más en el desconocido. Claro, tal cual. En lo nuevo y en lo desconocido. Exacto. Bueno, ¿qué se viene, Liron? ¿Qué se viene para Agripaz en los próximos? Here in Argentina or? No, en el mundo y en Argentina. Well, Agripaz will be a global leader. He's starting to be a global leader and will be a global leader in enabling sustainable farming, sustainable agriculture, which is efficient, affordable, and using the deep tech, next generation technology of AI. We are going to make an impact with farmers around the world, create this community from organic farmers here to US, to Israel, to Italy and others, and also all others, in order to support food security, which is a huge element that we have around the world. Viviana. Bueno, nosotros seguimos trabajando y creciendo, llegando cada vez, en el caso de Tallo Verde, a más barrios, tratamos de tener cada vez más diversidad de producto y bueno, estar a la altura del consumidor, de lo que se requiere, pero también haciendo mucho hincapié en todo lo que es la capacitación, el aprendizaje, tratando de explicar los beneficios de por qué la alimentación es tan importante y cómo cuidar la salud. Así que es un poco relacionado también a la vida en general, ¿no? Se viene el consumo, o sea, viene creciendo el consumo de orgánicos. ¿Ves que esto se puede proyectar hacia adelante? Sí, el consumo de orgánicos cada vez es más demandado. Nosotros hoy tenemos más de 30.000 clientes fidelizados. Tenemos también mucha clientela de pacientes oncológicos, de atletas, de deportistas, también hasta las embajadas. Es decir, la gente, los extranjeros son los que más piden los productos orgánicos porque están acostumbrados a comer orgánicos. Y a mí me parece muy importante, siendo Argentina un país tan rico, que no todo se exporte, ¿no? La idea, la concepción original de nuestra empresa fue cómo podemos hacer para llevar el orgánico a la mesa del argentino y no que todo se vaya a los países que obviamente lo pueden pagar y lo requieren. Faltaba mucha información, como bien dijiste, hace 20 años atrás nosotros quisimos vender por internet, era difícil la confianza, poner una tarjeta de crédito, todos querían llamar por teléfono, pero bueno, fuimos creciendo y se fue transformando el negocio. Se transformó después, sobre todo después de la pandemia, que creo que no quedó nadie sin usar la computadora para comprar y hoy es un negocio exitoso. Li, hoy ¿cuántos proveedores cuántos proveedores tiene la app y qué se viene para el futuro? Bien, hoy tenemos 1.300 usuarios, hay cargados más de 1.400 equipos, que son aproximadamente 2.500 maquinarias. Y una de las cosas que estamos realmente muy entusiasmados y que creemos que va a ser un gran impacto, estamos lanzando ahora dentro de 2 meses un sistema de renting, porque hemos identificado una oportunidad muy grande, por un lado, por el stock de maquinaria usada parado que hay en los reventas. O sea, básicamente el sistema de venta de maquinaria agrícola en Argentina te obliga al reventa a tomar usado.
Ese usado es una maquinaria que está parada en un patio esperando a ser vendida. Después, por otro lado, vos tenés los contratistas, que en general son especializados, o de pulverización, o de cosecha, o de siembra. Son muy pocos los que hacen todos. ¿Y qué significa esto? Que durante gran parte del año tengan equipos ociosos. Entonces tenemos capital humano ocioso, capital maquinarias paradas, y lo que está buscando Malevo con este sistema de renting que estamos largando es poner esto junto. Es decir, el contratista que se dedica a la pulverización o a la siembra, en el momento de la cosecha, va a poder atender a su cliente con cosecha mediante alquilarle a la agencia por una semana, un mes, una cosechadora que estaba parada. Entonces, aumentamos mucho la oferta productiva. Eso que estaba parado o esperando, lo vamos a poner en valor. Perfecto. Bueno, 3 casos, 3 empresas innovadoras que tienen mucho para adelante, para proyectar. Yo les agradezco mucho la presencia y que nos hayan transmitido su experiencia. Y bueno, les deseo lo mejor. Gracias. Gracias, Nenet. En el futuro. Y esperemos volvernos a encontrar en otro panel para que nos cuenten cómo siguió la historia de las 3 empresas. Creo que son esos casos que a uno les gusta ver en el campo y en la agricultura, y en épocas de tecnología, de inteligencia artificial, son un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmaargentina.com.ar. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Tu campo crece con Galicia. Y quiero hablar poco y generar lo mejor y sacar lo mejor de ustedes para esto. Así que, primera pregunta, cortita y al pie. ¿Quién sos y qué haces? Bueno, yo soy Tomás Peña, soy Managing Partner de GitLab Latam, que es una empresa que empezamos en el 2017 en Argentina, con socios argentinos, y después se fueron incorporando brasileros, mexicanos, y es una empresa que hoy está manejando, bueno, también mi socio Roberto Vitón, acá presente. Estamos trabajando mucho en analizar y invertir en startups en Latinoamérica. Arrancamos con un fondo chiquito, todo financiado por los americanos en una parte y por productores agropecuarios argentinos. Y hoy tenemos 20 personas en 7 países, hemos revisado más de 1.200 empresas, hemos invertido en 35 aproximadamente en 7 países. Tenemos oficinas en Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos y Luxemburgo, que ahí está el amigo Roberto. Y estamos muy, muy contentos porque hace 8 años justo más o menos arrancó esto y estamos en nuestro mejor momento, por suerte. Perfecto. O sea, haces brillar startups. Bueno, hace lo posible. Pongámosle al optimismo. Fernando, ¿quién sos? ¿Qué haces?
Qué buena pregunta. A ver, creo que esencialmente alguien muy curioso, ¿sí? Que siempre ha explorado y ha intentado participar de distintos ángulos en la industria, desde como ingeniero químico en petroquímica, en mis primeros pasos, después 11 años en McKinsey, en distintas oficinas, en Nueva York, Costa Rica, Buenos Aires. Y ahora estoy liderando un fondo de inversión que se llama Faro Equity Partners, que busca inversiones en Argentina, principalmente en activos en energía y minería, agroindustria y finanzas en la parte de crédito. Y la verdad muy entusiasmado justamente en el contexto actual con la posibilidad de poder explorar oportunidades en todas las cadenas de valor que recién mencionaba y bien entusiasmado también de discutir las temáticas de hoy. Muy bien. Fede, presentación, nombre y colegio. Bueno, yo soy uno de los socios de Southern Partners. Southern Partners es una firma que es socio estratégica del banco suizo UBS en América Latina, en lo que es Investment Banking. Southern Partners nació hace más o menos 4 años como un spin-off de parte del negocio de Investment Banking. Y yo en lo particular estoy encargado de empujar todo lo que son negocios de M&A, levantamientos de capital, levantamientos de deuda, reestructuraciones, en el marco de adquisiciones, proyectos de inversión y demás cuestiones corporativas. Atendemos a clientes corporativos de la región, también a los soberanos, a los bancos. Y un poco nuestro rol es conectar el capital offshore o regional con el capital local o regional. Así que creo que desde nuestra perspectiva, gracias por invitarnos al panel, creo que podemos mostrar un poco la perspectiva de cómo estamos viéndonos el mundo hoy y un poco qué tarea le toca hacer a las compañías para poder que podamos facilitar esa conexión. Perfecto, gracias Fede. Para la presentación, yo soy Ricky Negri, hijo de Ricardo, por eso uso el Ricky para diferenciarme, estrategia de marketing básica. Fui periodista agropecuario, hace un montón de cosas, pero a mí me importa lo que soy y lo que voy a hacer, digamos, ¿no? Yo soy productor agropecuario, soy profesor en el ITBA, voy desde hace 4 años, dejé la comodidad de dar clases a agrónomos y veterinarios para dar clases a gente que piensa distinto y nos hackea y nos gastan porque usamos alpargatas y cuentaganados y qué sé yo, pero está divertido, ¿sí? Y además de eso, soy director de algunas empresas. Lo que trato todos los días es no ser un asesino serial de ideas, ¿sí? Y en ese marco, un poco les voy a preguntar, en esto que hablabas bien de recién, Fernando, desde que hablamos la primera vez hasta hoy, la incertidumbre bajó un montón, digamos, ¿no? Entonces, el marco de oportunidad parece un poco más claro. ¿Cuáles son los desafíos de la Argentina empresaria desde tu perspectiva para que no registremos las oportunidades perdidas, sino para que las oportunidades las transformemos en realidad? Cada uno de nosotros tiene experiencias y miradas distintas. ¿Qué nos falta, Tommy? Bueno, por suerte nosotros estamos parados en un buen lugar, ¿no? Digamos que estamos parados en mucho conocimiento, en una industria de conocimiento que está muy fuerte y que puede exportar conocimiento a través de la digitalización del agro, ¿no? Una de las cosas que hoy te comentaba, que estaban ustedes muy contentos, de que vino el primer ingeniero del ITBA a trabajar en un equipo de innovación agro, ¿no? Y estamos muy contentos en el sentido de que, si bien hoy los productores agropecuarios de golpe no están líquidos como para invertir, el trabajo que hicimos con ellos permitió que corporaciones tipo Nestlé de Suiza, Bimbo de México, la gente de los family offices de Hackto, de Walmart, digan, qué bueno que se acercaron al fogón, ¿no? Digamos que se acercaron a tener esta conversación entre el productor y el consumidor, ¿no? Digamos, estamos construyendo un túnel en esa conversación que es va a pasar un tren bala sin ninguna duda, ¿no? Y eso está acelerando muchísimo, darnos cuenta de que todo este conocimiento, de que toda esta adversidad que hemos vivido, si quieres, en el mundo agro de los últimos 20 años, nos ha hecho muy, pero muy eficientes, y esa eficiencia se puede transformar en producto digital que
claramente se termina convirtiendo en algo de AI, pero no porque sea de moda, sino porque el conocimiento agronómico de la Argentina es poderosísimo. Pero nosotros creemos que el ACTEC está muerto. Nosotros no estamos apuntando a ese conocimiento agronómico, sino como meter ese conocimiento agronómico en la cadena de valor, principalmente a través de herramientas de financiamiento, ¿no? Entonces hemos trabajado muchísimo en eso y tenemos startups de Argentina, de Brasil, de México en esa línea. Y hemos estado trabajando con grupos como el principal emisor de tarjeta de crédito de Japón. Digamos, el mundo está totalmente dado vuelta y hay que aprovechar oportunidades. Y el principal valor que tenemos es conocimiento y lo que más tenemos que trabajar es el tema mindset, ¿no? El creer que podemos y no perder energía en por qué no fuimos, ¿no? Entonces, Tommy, saco dos como desafíos. Uno, del mindset y nuestra mirada individual sobre eso, y la conexión entre oferta y demanda con todas las diferencias culturales y todo que hay. Eso es lo que nos va a permitir agarrar más oportunidades. En realidad no es agarrar, es transformar oportunidad en realidad que le cambie la vida, y esto lo charlamos, digamos, a la gente, ¿no? Necesitamos empresas florecientes y más empresas para generarle más oportunidad a las personas. En Latinoamérica hay 44 unicornios, el 20% de esos unicornios tendrían que ser de agro, que serían 8 unicornios y hay 0. Entonces, esa es la oportunidad también, ¿no? Es decir, cómo me adueño de este conocimiento de otros mercados para llevarlo al agro, digitalizar y transformar. Listo, ya tenemos un desafío y un objetivo. 8 unicornios. 8. ¿Sí? ¿Fer? De acuerdo. Yo creo que eso además tiene que pasar en distintos tiempos. Me parece que en Argentina y en nuestro sector estamos principalmente frente a un cambio de velocidad. Y estamos muy acostumbrados a décadas, tal vez, de hablar mucho de cómo el contexto nos jugaba en contra, pero poco hablamos de que el tiempo, en realidad, durante ese periodo nos jugó a favor, nos dio enormes ventajas. Esto se veía, por ejemplo, en los jugadores que invertían mucho en ser más eficientes, en crecer. Después uno miraba la performance versus los jugadores que no lo hacían y las distancias eran cortas, eran pocas, y eso era muy frustrante. Creo que en este escenario donde todo va a ir a una velocidad muchísimo mayor, esas distancias empiezan a importar, ¿no? Y eso es un poco como en la Fórmula 1, ¿no? Es decir, un segundo que parece poco en muchos contextos, ahí hace la diferencia entre los mejores y los peores, ¿no? Entonces, creo que en esta etapa hay varias cosas que tienen, digamos, esto tiene implicancia en varios temas. Primero, el dejar de concebirnos como un lugar de origen, ¿sí? En lugar de originación de producción de alta calidad y empezar a pensar un poco más en los destinos, ¿no? Es decir, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que hace la diferencia para ellos? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Quiénes son nuestros compradores? ¿No? Entender mejor a nuestros compradores yo creo que va a ser esencial en términos de pensar que para poder ser exitosos y atraer capital tenemos que ser tan buenos vendedores como lo somos productores, ¿no? Llama la atención acá, por ejemplo, en todos los foros en los que participamos y en nuestras conversaciones, que poco se habla de China, ¿no? O hablamos de China en contextos de importación y de Shein y de Temu y poco hablamos de realmente nuestro principal destino de exportaciones. Segundo, creo que hay una temática interesante cuando uno habla con empresas en el sector del crecimiento, es decir, no hay capital si no hay una historia clara o una oportunidad clara de crecimiento. Y llama la atención cuántas empresas, incluso líderes del sector, no tienen en claro cuáles son los planes para crecer, ¿sí? El capital no busca refugio, busca futuro, busca oportunidades. Y yo creo que eso es un tema bien relevante. Tercero, el tema de innovación, ¿no? Muy relacionado a lo que venían comentando ambos. El atraer las mejores tecnologías y las últimas técnicas de producción, etcétera, resulta clave. Y es interesante cuando uno ve la productividad de todos los sectores, pero incluyendo el de producción agropecuaria. Nuestra productividad está todavía, si bien más alta que la media mundial, por debajo de lo que observamos en Estados Unidos, incluso por debajo de lo que observamos en Brasil. Hay un estudio que McKinsey realiza cada 2 años, entrevistando a miles de productores en todo el mundo, y de ahí se desprende que estamos 20 puntos porcentuales por debajo en adopción de tecnologías como la digitalización dedicada a la producción, la sensorización remota y demás, y muchos de los temas que han discutido en los paneles hoy, todavía estamos bastante por atrás de eso, ¿no? Y creo que eso es un tema de
generar esa distancia de eficiencia y estrategia que va a dar la diferencia. Y finalmente creo que el tema de management, ¿no? O sea, todo esto tiene un gran habilitador que es profesionalizarse más, ser más rápido en la toma de decisiones, tener una ejecución con visión hacia el futuro. Es decir, yo creo que estos son los elementos que cuando pensamos en qué puede hacer el sector para atraer más capital y que es totalmente independiente del contexto, de lo que puede hacer un gobierno o una regulación, creo que estos son los temas centrales. Gracias, Fernando. ¿Y vos cómo la ves? Bueno, de nuestra perspectiva, y obviamente no somos los especialistas en el sector propiamente dicho, sino que nosotros somos especialistas en lo que son las estructuras de capital, ¿no? Cuando uno mira lo que fue la Argentina de los últimos 20 años, las estructuras de capital estaban orientadas a convivir con el contexto. Entonces, la mayoría de ustedes probablemente aprendieron a que cuanta más deuda en pesos tomaban, más plata ganaban probablemente. Y si haces hoy eso de forma ciega, probablemente quiebres. Entonces, de lo que se trata es que la normalización del país, que tanto esfuerzo requirió y requiere, lo que abre es justamente a que la economía funcione de forma normal. Hoy más temprano hablaba con el presidente de la Unión Industrial Argentina, que él hablaba en el panel respecto a la importación de equipos usados, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno sería liberalizarlo, pero la realidad es que eso es charla vieja, porque si sos un país normal, no vas a ser competitivo con maquinaria vieja. Lo que te permite ser un país normal es que vas a poder acceder a tasas de interés razonables y vas a poder ser competitivo a nivel global. Entonces, cuando uno, desde nuestra perspectiva, mira las estructuras de capital, ¿qué es lo que permite el contexto que viene? Permite, por ejemplo, que empiecen a haber transacciones apalancadas de forma saludable a tasa baja, que es algo que no vimos en la Argentina. Tal vez vimos en los 90 y muchos lo vieron y tal vez lo vieron de una perspectiva medio no tan positiva, porque tal vez las historias no terminaron siendo tan satisfactorias, pero es un cambio de paradigma en el que nos enfrentamos. Obviamente hay cuestiones que van a llegar en materia laboral, en materia impositiva, pero desde el punto de vista de estructura de capital hay mucho que ya pueden empezar a hacer muchas compañías y deberían, que es cómo debería lucir esa estructura de capital para esta Argentina que está empezando, que los va a poner a tono con los competidores regionales o globales, ¿no? Entonces, cuando uno hace esos deberes, que simplemente es entender hacia dónde uno tiene que ir, uno convierte a su empresa en una empresa elegible para hacer un target de una adquisición internacional, porque ya hiciste los deberes, aumenta el valor intrínseco de la compañía, el solo hecho de tener una estructura de capital a tono. Muchas veces esas tareas se hacen en el marco de una transacción específica, pero no tiene por qué ser así, uno puede hacer los deberes. Entonces hay muchas compañías que se acercan a compañías como nosotros, justamente para empezar a alistarse a eso, porque las ventanas de oportunidad a veces no son, digamos, para siempre. Ojalá que se haya abierto la puerta y no la ventana, pero siempre es importante eso, ¿no? Así que en ese contexto, desde el punto de vista, digamos, de los inversores internacionales, institucionales, lo que pasó en las elecciones de medio término abrió esa ventana. Y ya empezó, a medida que se comprime el riesgo país y se vea una normalización de tasas locales, empieza a tener sentido para los fondos institucionales empezar a considerar inversiones en el sector privado y no a través de comprar bonos acciones, ¿no? Entonces, esa es la gran oportunidad, hay que ser pacientes, pero hay que prepararse mientras eso ocurre. Gracias. Sí, si llueve a sopa tengo que tener una cuchara, digamos, ¿no? Bien, me gustó, porque cada uno vimos cosas distintas. Primero hay que decir las cosas que yo pensé que iban a decir y no dijeron, ¿sí? Una de las cosas que hoy no nos permite captar oportunidades es la baja calidad de la información que tenemos para tomar decisiones en general, no los productores, sino en toda la cadena. En ese sentido, medir, verificar y certificar son desafíos importantes y de peso. El costo de adquisición del dato es un problema estructural para una parte de nuestras cadenas. Otro desafío
que tiene que ver con esto, que se contrapone a lo que decía Federico, es esto es un mar de pymes. La agroindustria es un mar de pymes y además dentro de ese mar de pymes un porcentaje grandísimo empresas familiares. Con lo cual hay también otras dinámicas que son desafíos. Yo creo que muchas de esas impiden captar oportunidades porque estás distraído en otra cosa. Y por último, desde lo personal, salió otro tema. ¿Tenés confianza en mí? ¿Puedo hacer un jueguito con vos? Mirá, vamos a hablar, poné la mano arriba así y seguime. Me voy a mover primero a la derecha, después a la izquierda y después abajo. ¿Sí? Con mi dislexia, ¿qué quieres que haga? Ahí, ¿cómo sentís la diferencia de una cosa a otra? Sí. Lo primero que hice fue con Tomás comunicar. ¿Sí? Le dije qué iba a hacer. Lo conozco a Tomás hace un montón, yo confío en él y él confía en mí, pero con comunicar solo no existe. No es suficiente, tenemos que conectar. ¿Cómo te sentiste la segunda vez? No, más cómodo, sí. ¿Sí? Este es un mundo, y la agroindustria es un mundo de conexiones. Lo físico es re importante, entonces ahí hay otro desafío que es no solo comunicar, sino conectar. En síntesis, lo que dijimos hasta ahora, desafíos: coordinar oferta y demanda, cambiar nuestro propio mindset, que el agro sea 4.0, que quiere decir orientado al cliente, no es algo nuevo, digamos. Lo que pasa es que acá llega un poquito más tarde. Que las empresas tengan futuro y tengan un plan, no solo un sueño, sino un plan. Que mejoremos nuestra productividad en muchos órdenes y niveles. Que tengamos un management profesional que nos permita gestionar la apertura al mundo y no todo de golpe. Y por otro lado, esto de reacomodar la estructura de capital. ¿Sí? Para mí hay otro desafío que tiene que ver con la agroindustria, que es tener la misma presión fiscal que el resto de la economía. ¿Sí? Que no es un tema menor. ¿Sí? Desde mi vida profesional, desde que yo me recibí, solo tuve 2 días y medio en la cual tuve la misma presión fiscal que todos mis compañeros de colegio que no se dedicaban al agro. ¿Sí? ¿Por qué? Por el efecto de los derechos de exportación, tipo de cambio, todas las cosas estas que pasan. 2 días y medio sobre más de 10.000, ¿sí? Días profesionales. Y eso genera algo que atenta contra muchas cosas y mata muchas ideas. Mi teléfono en la Argentina vale 9 toneladas de soja. El mismo teléfono en Brasil vale 2, en Uruguay 2,5 y en Estados Unidos menos de 2 toneladas de soja. Con lo cual la relación costo-beneficio soja-teléfono, para poner solo un ejemplo de tecnología, es sideral. Por eso la encuesta de McKinsey muchas veces da lo que da, ¿sí? Porque son adoptadores tempranos de tecnología, pero en dosis homeopáticas que no se escalan. Entonces ahí tenemos otro desafío. Si cubrimos todos los desafíos de nosotros, ya los sueños son posibles. Sí. ¿Sí? Yo creo que hay un tema, yo aprendí en el banco en su momento la diferencia entre automatizar y sistematizar, ¿no? Y yo creo que el campo está mucho más sistematizado de lo que cree. Y siempre levanto la mano diciendo el WhatsApp, ¿no? Digamos, el WhatsApp te demuestra que el tipo está conectado, tiene un teléfono inteligente y si la tecnología es buena, la adopta. Entonces, si vos tenés esas dos premisas, de las tres que siempre hemos estado diciendo que no pasan en el campo, digamos, recién dijeron que hace falta un satélite bajo para tener información del campo, esa premisa de conectarnos con la oportunidad es un poco el gran cambio, ¿no? El informe de McKinsey del 2015 pone una grilla donde ponen todos los distintos verticales y uno de los temas pone Agriculture and Hunting. El último de todos. En el último de todos. Esto fue hace 10 años nomás. Sí. Entonces, el tema de mindset es mucho más profundo. Digamos, Argentina, Brasil y Estados Unidos hacen el 90% de la soja del mundo y siempre se vieron como competidores, no como colaboradores. El Excel, digamos, el Solapa 4, si quieres, digamos, el tema de la integración de los datos, el API Economy, todos son conceptos que no son tan ajenos al campo, ¿no? Digamos, hay un campo que sabe conectarse, es el campo argentino, tenés una APRESID. ¿Por qué no está digitalizado toda la interacción de APRESID? ¿Por qué no está digitalizada todo el modelo de CREA y no salimos a venderlo? Por eso te digo, porque es un tema de mindset. Digamos, el otro día te estaba contando en San Carlos, en Costa Rica. Digamos, de los pocos que este cuarto que estuvieron en San Carlos de Costa Rica, lo apuesto seguro. Medio del campo costarricense, una chica me dice, yo voy a Sunchales a aprender de cooperativismo. Entonces, el radar está roto
¿Cómo nos conectamos con la oportunidad de que el radar está roto y nosotros podemos capturar ese valor porque tenemos lo más importante que es el conocimiento? Entonces, vos en Argentina tenés 60.000, 200.000 productores. En Latinoamérica hay 20 millones. En Indonesia hay 30 millones en 17.000 islas. ¿Por qué no le podemos vender ese conocimiento? Quilimo vendía recetas de agua en la pampa húmeda. Digamos, ya por default no valía mucho, valía $6 la hectárea. Hoy está ahorrando agua en México y se la está vendiendo a Microsoft. Entonces, me parece que hay mucha oportunidad. Sí, de acuerdo. Yo creo que en esta etapa donde justamente la velocidad va a ser otra, hay un sentido de urgencia también de incorporar muchos de estos elementos que fuimos conversando. En el caso de la producción, dejar de pensar solo tranqueras adentro, qué es lo que pasa. Es decir, qué pasa tranqueras afuera, cómo es toda la cadena de valor, qué información puedo traer para realmente ser más eficiente. Pero todas estas cosas que antes las conversábamos y después decíamos, bueno, no sé si va a tener sentido hacerlas o no. Yo creo que ahora es realmente urgente. O sea, el que no se mueva ahora va a quedar muy por detrás en un ambiente cada vez más competitivo. Me parece que lo vimos incluso antes y después del punto de inflexión de contexto que tuvimos, ¿no? Recientemente, cómo las acciones en el mercado de capitales rebotaron, ¿no? Y eso lo sabemos todos, pero si mirás más detenidamente, no todas rebotaron igual, ¿sí? Algunas más que otras. ¿Y cuál es la diferencia? Los jugadores que en el contexto anterior generaron esa distancia estratégica que ahora se traduce en una diferencia de performance, ¿sí? Entonces yo creo que atraer más capital implica generar más confianza como país, ciertamente, lo sabemos todos, pero como sector también. ¿Y cómo se hace eso? Un poco yendo a estos elementos que fuimos conversando, ¿no? De crecimiento, de tecnología, de mejor management, de abrirnos y estar más cerca de nuestros compradores en el mundo, ¿no? Y pensar la tecnología o la innovación no como un gasto, sino como una inversión, ¿sí? Que tiene que tener su repago, que obviamente la relación costo-beneficio tiene que existir, pero si me atalono o me paro solamente en que es un gasto, voy para atrás. ¿Por qué? Porque somos todos iguales, pero hay unos mucho más iguales que otros en esto, ¿no? Y cuando lo vemos del mercado financiero y las inversiones, hay unos mucho más iguales que otros, ¿no, Federico? ¿Qué están eligiendo? ¿Qué están viendo? Sí, a ver, creo que un poco conectando con lo que decía Fernando de lo que pasó en el mercado de equities o de deuda, ¿no? Porque uno desde el sector privado dice, bueno, ¿esto en qué me afecta? ¿O cuándo me llega? ¿O por dónde? ¿No? Y muchas veces no llegó, pero en este momento lo que sí pasó es que para 2026 va a empezar a haber emisiones de acciones internacionales de compañías que desde 2017-18 que no salen a través de follow-ons, después habrán IPOs. Todo eso es la verdadera apertura del capital en formato público, pero eso después establece puntos de referencia para private placements y transacciones privadas y pone realmente de vuelta al país en la parte del mercado de equities, ¿no? El mercado de deuda es lo que más rápido se abre, por eso de acá a fin de año vamos a ver un montón de emisores de deuda, fundamentalmente refinanciando, pero también empezando a atacar lo que viene, ¿no? Es decir, todos esos RIGIs, todos esos, los que todavía no llegan al RIGI, pero que son relevantes, requieren capital offshore, y más que nada en un contexto actual en donde, digamos, el dinero en pesos no es atractivo, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, muchos, creo que la incertidumbre que tienen es que hace 20 años todo funciona parecido. Dice, bueno, ¿por qué yo debería tomar deuda en dólares o en pesos y cómo lo hago para tener sostenibilidad? Es una pregunta muy importante y muy difícil de responder en este minuto. Pero lo que sí vemos es que, digamos, esto es aplicable para compañías grandes, como dicen, pero para aquellos productores que no son tan grandes o que tal vez son empresas familiares en el sector, es importante entender que no necesariamente la historia va a ser como fue. Y te puede pasar que te pierdas el tren. Entonces, a lo que voy, si el gobierno establece un esquema de RIGI de $200 millones de inversión y dice, no, me queda grande, bueno, tal vez tengas que asociarte con otros para que no te quede grande. Y tal vez en formatos diferentes a los que vimos en el pasado. Es decir, hay ejemplos de cooperativas en la Argentina, obviamente, y en el agro en particular.
pero realmente tal vez hay que ganar en escala. Y eso a nivel de empresas familiares es muy desafiante, pero es algo que hay que buscar. Nosotros somos, como socios de UBS, digamos, asesoramos mucho a los clientes de banca privada de UBS y familias que justamente buscan advisory en qué hacer. Nosotros no recomendamos en inversiones, pero sí en cuestiones estratégicas. Y es algo que hemos visto en la región, es decir, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú. Han experimentado esto hace 20 años, 10 años, y ese ha sido el camino. Es decir, los que no han crecido hoy son menos iguales, como decías, ¿no? Si cumpliéramos un sueño en 10 años con respecto a tu especialidad de hoy, ¿sí? ¿Qué soñás que pase si hacemos todo bien en 10 años, desde tu lugar, para Argentina? A ver, lo primero que debería pasar es que alcancemos por primera vez en mucho tiempo una normalización de tasas de interés. La tasa de interés es algo tan simple que realmente da vergüenza ajena como país haber quedado tan lejos de la normalidad. Pero digamos, la tasa de interés normal permite tomar decisiones normales y eso implica, por ejemplo, que puedas medir mejor cuál es el costo de oportunidad de hacer negocios en el país y si tenés un campo, decidas si querés integrarse hacia adelante y meterte en agroindustria o consolidarte como campos o vender tu campo. Y entender que vas a poder invertir libremente en cualquier otro sector de la economía sin este complejo en donde decimos, no, tener campo es bueno porque siempre fue buen negocio. Eso está mal, digamos. Eso es charla desinformada a lo que nos llevó el contexto. Es decir, esta lógica de, invierto en ladrillos porque me gusta, invierto en el campo porque siempre lo tuve en la familia. Bueno, yo sueño en un país en donde eso sea cosa del pasado y podamos tomar decisiones sensatas en función a variables normales, digamos. Bien. Fernando, 10 años, soñá fuerte. Creo que en línea, digamos, desde ya sueño con un sector pujante que alcance su pleno potencial, que por ahí hablemos menos de las charlas de vestuario, de lo que ocurre internamente, etcétera, y de las condiciones que necesitamos, y ahí hablemos muchísimo más sobre los desafíos de cómo integrarnos más al mundo, es decir, sacar la cabeza al tupper. Me parece que tenemos que transformarnos de ser una promesa a ser realmente una realidad y donde el tejido empresario en este sector y francamente en varios otros alcance un nivel de competitividad de los más altos del mundo. ¿Vos, Tommy? Que hayamos tenido la capacidad de poner a Latinoamérica en el centro de la innovación agro, liderado por conocimiento argentino, ¿no? Digamos, por lo menos compartir esa experiencia y que los hijos de todos los 20 millones de productores vean al campo como una oportunidad de exportar conocimiento. Digamos, la verdad que yo creo que si nosotros logramos de que, como hicimos la inversión en Apartado Colombia, el hijo de un ingeniero bananero hoy esté tratando de ver cómo le exporta su conocimiento a los malayos, o Quilimo, o bueno, de las 30 en muchos casos, cómo podés descentralizar la innovación y darnos cuenta que esta oportunidad está aquí, hoy, ahora, es alcanzable y es simplemente un tema de actitud. Estos señores no solo están para soñar, sino están para liderar de donde les toca. El desafío que tenemos es soñar, pero hacer. Con las patas en la tierra, empujando y la mirada a las estrellas. Yo sueño con una Argentina distinta. Sueño con una Argentina y con una agroindustria argentina con entre 6 y 10 veces más cantidad de empresas que la que tiene hoy. En 10 años. Me van a tratar de loco, digamos, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos. Cuando a mí me toca pararme en una clase, en una corte nueva con alumnos, nunca quiero que seamos muchísimos porque se pierde la conexión. Yo les digo, yo vengo a robar materia gris para las cadenas agroindustriales. Las cadenas agroindustriales necesitan mucha, pero mucha más materia gris de la que tenemos. Necesitan un nivel de integración, de conocimiento, información y velocidad en la toma de decisiones que no tenemos. Necesita un nivel de coordinación desde la gobernanza de las organizaciones que no tenemos. Un montón de problemas que tiene la agroindustria ya la tuvieron muchas otras industrias antes.
Y lo que sueño es tener, en 10 años me gustaría tener alguno de mis alumnos que genere un unicornio. ¿Sí? Materia gris y corazón, ¿no? Porque acá es mucho más corazón que materia gris, te digo, porque acá hay que conectar y ayudar a la gente inteligente a ser un poquito menos inteligente y más colaborativa. Sí, y en eso en las cadenas agroindustriales pasa. Por año se transan 165.000 millones de dólares de palabra, con una conflictividad que es casi cero. En países que pasamos de 500 de riesgo país a 2.000 y los contratos siguen igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conexión es más fuerte que la variabilidad. Muchísimas gracias. Somos una empresa argentina experta en soluciones biotecnológicas integrales. Desde nuestro país y para el mundo, creamos productos pensados para contribuir a la producción agropecuaria. Somos Louis Dreyfus Company. Somos confianza y trayectoria que te respaldan. Sumamos valor al campo comprometidos con la sustentabilidad y las generaciones futuras. LDC, innovación sustentable desde Argentina al